Vive Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 34 y vamos a tomar en consideración los versículos 14 al 16. La palabra del Señor lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Que el Señor añada la bendición a su santa y bendita palabra. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de traer su palabra. Vive Jesús. Esta es la iglesia Jehová Jireh. Vive Jesús, que en esta preciosa tarde tiene este mensaje que por tema es apártate del mal. Vive Jesús. Apartarse significa dejar a un lado, quitarse, moverse, alejarse. Y en esta preciosa tarde, el Salmo 34, versos 14 al 16, nos dice, vive Jesús, aleluya, que tenemos que apartarnos. Hay 3 pasos. El primero es apartarse, el segundo es hacer el bien, y el tercero y el cuarto, buscar la paz. Y no solamente buscarla, sino también seguirla. Vive Jesús. Y vemos aquí como el salmista David dijo que la persona que teme a Dios no miente, sino se arrepiente de sus pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos indica, nos manda, hay un mandato de que debemos hacer el bien. Cuando haces el bien, entonces automáticamente estás buscando esa paz. Nosotros como hijos de Dios, si queremos agradar a Dios, tenemos que apartarnos del pecado, porque es precisamente el pecado el que te aleja de Dios. En todo lo que sea posible debemos procurar andar correctamente, debemos ser reverentes. Y la reverencia, vive Jesús, aleluya, es mucho más que sentarse y guardar silencio en la iglesia. Esto tiene como paso de involucrar la obediencia a Dios en forma en que hablamos y que tratamos a nosotros, de la forma que nosotros nos condujimos, aleluya. Como hijos de Dios debemos ser la diferencia. Y por lo tanto vemos aquí como el salmista, vive Jesús, dice que tenemos que apartarnos de ese mal. En el verso anterior dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tenemos que guardarnos. Siempre vamos a ver en la palabra, vive Jesús, aleluya, estos consejos de cómo nosotros podemos llegar, vive Jesús, a apartarnos del mal, guardando muchas veces nuestra conducta, nuestra actitud, de cómo nosotros hacemos las cosas y lo diferente que debe ser un hijo de Dios. Alabado sea tu nombre, porque no esperamos que un hijo de Dios, uno que se dice ser cristiano, esté constantemente persiguiendo el mal, cuando la Biblia, vive Jesús, aleluya, en estos versículos que precisamente han sido los versículos que hemos utilizado, vive Jesús, aleluya, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para dejarte saber estos 4 pasos. Yo había dicho que eran 3, pero son 4, de cómo nosotros podemos alcanzar ese beneficio. Porque hay muchos beneficios para los justos, para aquellos que tratan de apartarse del mal, vive Jesús. Porque el que le sirve a Dios, el que le busca a Dios en espíritu en verdad, es lo primero que hace: buscar, vive Jesús, apartarse, hacer la diferencia, marcar la diferencia. Y debemos de tratar de no imitar aquellas cosas que la gente hace, vive Jesús, aleluya, que son malas, vive Jesús, sino que tenemos que tratar de imitar a Dios en todo lo que podamos, vive Jesús, aleluya. Y los beneficios del justo, dice todavía el versículo 15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos
atentos, vive Jesús, aleluya, al clamor de ellos. Vemos que a través de toda la palabra, vive Jesús, aleluya, el ser justo, el practicar el bien, el apartarse del mal, vive Jesús, aleluya, va a traer beneficio a tu vida, va a traer beneficio a tu casa, va a traer el beneficio en tu relación con Dios. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todavía en nuestros días vemos cómo la humanidad prefiere andar en tinieblas y reniegan, vive Jesús, aleluya, no quieren apartarse del mal. No importa cuánto se le diga, no importa cuánto se le predique, el mundo persiste en seguir aquellas cosas que son para el mal, aquellas cosas que los llevan a las tinieblas. El mundo no quiere salir de las tinieblas, pero en esta tarde te digo que si te apartas el mal, busca la paz y la sigues, vas a tener beneficios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que los que le sirven se pongan en sus manos. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomiéndate, ponte en las manos del Señor. Para vive Jesús, aleluya, que sea Él que guíe tus pasos, que sea Él que guíe tu camino. Y no solamente que te pongas en las manos del Señor, sino que confíes en lo que Él va a hacer, en ese proceso que cuando estamos en las manos del Señor experimentamos, vive Jesús, aleluya. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios de servirle, nos negamos a seguir pecando, nos negamos a seguir en ese camino tan oscuro, vive Jesús, en el cual una vez estuvimos. Es cuando entonces llegamos al verdadero conocimiento de la palabra. Lo que queremos es apartarnos del mal, porque entonces esa vida de pecado ya no gusta. Porque cuando nos convertimos a Cristo, hay algo que está sucediendo en nuestro interior. Cuando tú conoces a Cristo, ya esos pensamientos que te inclinaban a hacer las cosas mal, esos pensamientos que te llevaban, vive Jesús, aleluya, a que no podías apartarte del mal, comienzan a disiparse y comienzas a ver que ahora comienza a entrar la luz a tu vida y ya no quieres tú seguir en un mundo de pecado. Ya el pecado comienza a molestarte, ya el pecado comienza a aborrecerte. Sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Por eso el salmista sigue advirtiendo que nos apartemos del mal. Cuando se hace lo malo, se está en tinieblas. Y hay muchas cosas, amados, que nos pueden hacer cosas tal vez malas, horribles, pero Dios no nos justifica cuando nos hacen estos tipos de cosas, y lo que entra en nuestro interior es esa sed de venganza. Cuando nos hacen cosas malas, por eso es que decía que cuando encomendamos a Jehová nuestro camino, es precisamente cuando tú le das tu vida al Señor, cuando tú pones tu vida en las manos del Señor y viene, vive Jesús, aleluya, alguien y te hace mal, te hace un daño, vive Jesús, aleluya, instantáneamente cuando tú te pones en las manos del Creador, ya tú comienzas a dejarle tus asuntos al Señor. Ya ese sed de venganza no puedes seguir en tu interior. Tienes que apartarte de ese deseo de vengarte. Tienes que apartarte de ese deseo de hacer lo malo. Vive Jesús, aleluya. Porque en esta tarde tú has escuchado que aquí en el Salmo 34, 14 al 16 dice, vive Jesús, aleluya. Y cuando lo oye va a decir, tengo que apartarme de este mal. Tengo que apartarme de estos deseos que me inclinan a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Tenemos que entonces cambiar aquellas cosas que hacíamos malas y ahora comenzar a hacerlas mejor, aleluya. Y después buscar la paz entre la familia, la paz entre el vecino, la paz entre el enemigo, vive Jesús, la paz con tus hermanos, la paz con tus hijos, la paz con tus padres, vive Jesús, aleluya. Para ir encomendándote en el camino del perdón que Dios tiene para con cada uno de los que nos encomendamos y nos ponemos en sus manos. En el Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en gran manera alguna a hacer lo malo, porque las personas que hacen lo malo sienten gozo. Muchos de los que toman la venganza en sus manos sienten el gozo cuando ven, vive Jesús, a su enemigo caer, cuando ven a su enemigo destruido. Pero no, el Hijo de Dios que se encomienda en sus manos, deja que el Dios, aleluya, todopoderoso sea el que dicte cuál será la sentencia del que le hizo daño. Permite que sea Dios el que, vive Jesús, aleluya, lo encomiende, vive Jesús. Y muchas veces hasta siente lástima, vive Jesús, por aquellas personas que, vive Jesús, que por su maldad caen en las manos de un Dios vivo, aleluya. Porque la ira y el enojo son dos sentimientos muy destructivos. Vemos, vive Jesús, cómo las iras y los enojos tienen el mundo peleando contra sí. Vemos cómo la ira y los enojos han destruido matrimonios, han destruido familias, han destruido naciones, han destruido pueblos. Vemos cómo, vive Jesús, aleluya, la ira, vive Jesús, que ha vivido en la vida de muchos, han creado, vive Jesús, divisiones, aleluya, donde ya no se pueden ver, donde esa ira, donde ese enojo puede llevar al ser humano a quitarle la vida al otro, a destruir, vive Jesús. Vemos cómo las naciones pelean unas con las otras porque no han dejado la ira, no han dejado, vive Jesús, el enojo, aleluya. Pero Jesús dijo en su palabra: airaos, pero no pequéis. Pero sabemos que es difícil de enojarse y no pecar, vive Jesús, porque las iras y los enojos, vives, aleluya, son bien fuertes, vive Jesús, aleluya. Y vemos, vive Jesús, aleluya, lo que hace, vive Jesús, estos dos sentimientos destructivos. Y te voy a dejar, vive Jesús, como ejemplo algunas personas que en la Biblia, Dios, vive Jesús, aleluya, permitieron que esa ira, que ese enojo los llevara a destruir a otro, vive Jesús. Tengo por ejemplo a Caín. Vemos que Caín en sus enojos, aleluya, en un momento determinado cogió, vive Jesús, aleluya, invitando a su hermano al campo, y su hermano, que confió en él, que no vio maldad en su hermano, le sigue. Pero dice la palabra que allí se levantó Caín en contra de su hermano y le mató, aleluya. Porque, vive Jesús, permitió que ese enojo, que esa envidia, aleluya, que no pudo sacar de su sistema, que no pudo sacar de su corazón, que no pudo controlar, vive Jesús, aleluya, lo que sentía en contra de su hermano, hizo que ese sentimiento, vive Jesús, aleluya, se revolcara en ese corazón y le dio paso a la ira, causando la muerte y la destrucción de su hermano. Pero no quedó ahí, porque aunque mató a su hermano, también le destruyó el corazón a sus padres. Vemos a Herodías. En ira pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodías no podía concebir que Juan el Bautista le había dicho, vive Jesús, aleluya, que no le era lícito estar con él, vive Jesús, aleluya, el hermano de su esposo. Eso causó una ira en Herodías, vive Jesús. Y Herodías, aprovechando que estaba Herodes festejando su cumpleaños, usó a su hija, vive Jesús, la cual le hizo una danza, vive Jesús, aleluya. Y él, sin saber, vive Jesús, aleluya, el plan de Herodías, le pregunta, vive Jesús, a esta joven que le pidiese cualquier cosa que ella quisiese. Pero como ella no sabía qué es lo que quería, ella fue a donde su madre. Y su madre, vive Jesús, aleluya, dirigida por el enojo, dirigida por la sed de venganza, le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, de oro. Cuando entonces, aleluya, la petición llega a Herodes. Herodes sabía que Juan el Bautista era un varón de Dios, pero aún así, como no podía retractar lo que había dicho, no le costó otro remedio que mandar a decapitar a un varón de Dios, destruyendo físicamente a Juan el Bautista. Vemos a Moisés, un líder bien prominente de Israel, bajo ira.
dio a la peña, que esto le llegó a causar el no ver la tierra prometida. A Moisés se le había dado el mandato de hablarle a la peña, pero al ver, vive Jesús, que el pueblo continuaba en sus pecados, delitos y pecados, permitió que esa ira, vive Jesús, tomara el lugar, vive Jesús, aleluya, de la obediencia, de lo que tenía que obedecer, haciendo lo contrario, causándole un castigo, el cual, vive Jesús, no pudo ver una tierra que tanto trabajó para guiar a los israelitas. Vemos a Acab bajo enojo se convirtió en el asesino de Nabot. Aunque Acab físicamente no mató a Nabot, pero fue esa ira que se la lleva a su esposa. Su esposa Jezabel, que era una mujer bien complaciente con su esposo. Allí va, vive Jesús, y formula un plan, aleluya, guiado por el enojo, por la venganza, y lo lleva, vive Jesús, aleluya, a los testigos falsos, para poder entonces quitarle la viña a Nabot, causando, vive Jesús, que en el juicio que se le celebra a Nabot lo maten, vive Jesús. El enojo te saca de comunión. Cuando nosotros estamos airados, enojados, furiosos, no pensamos ni reaccionamos hasta después que ya hemos hecho el error, después que ya el error ha sido hecho, después que ha sido cegado por la ira, vive Jesús. Te das cuenta, es cuando los sentimientos vuelven a tomar su función, y es donde comienzas a decir, ¿qué es lo que he hecho? Y cuando vienes a tus sentidos comunes, te das cuenta del error tan grande que has hecho. Y cuando te das cuenta de este error, ya es tarde. Ya has destruido al que está alrededor tuyo. Ya te has destruido a ti mismo. Por eso en esta tarde te digo, vive Jesús, que te apartes del mal, vive Jesús, y hagas el bien. Busca esa paz, porque hay una paz que solo la podemos buscar en nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy, vive Jesús, aleluya. Porque es una paz que no solamente dura unos segundos, no es una paz que dura unos meses, sino que una paz duradera. Y esa es la que buscamos, vive Jesús, lo que nos hemos encomendado en las manos del Creador, aleluya. Cuando en nuestro corazón existen estas emociones, nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios se afectan. Y me refiero a los sentimientos de ira y enojo, vive Jesús. Cuando estos sentimientos están bien profundizados en nuestro corazón, ocurren 4 cosas. Entra la raíz de amargura, entra el odio, entran los malos pensamientos, entran los deseos de venganza. Por eso vemos los crímenes, por esto vemos las destrucciones que están causando, vive Jesús, que mueran muchas personas. Aún dentro de las iras también mueren los inocentes. Cuando una persona solo tiene en su corazón el enojo, no es feliz. Se torna amarga, se torna frustrada, se torna turbada, vive Jesús, aleluya. No puede tener paz. Vive en una constante tormenta, vive en una constante turbación en sus mentes. Especialmente vive Jesús, aleluya. Cuando vive Jesús ha llegado, vive Jesús, aleluya. El enemigo te ha hecho un ataque en tu vida personal, o le ha hecho un ataque a uno de los tuyos, a uno de tus familiares, vive Jesús, aleluya. Muchas veces todo esto, vive Jesús, todas estas pruebas, todas estas acechanzas que hace el enemigo, todos estos dardos que tiran, vive Jesús, son los que afectan el corazón y traen la ira. No debes excitarte en hacer lo malo, que aquellas cosas que haces malas no te produzcan, vive Jesús, aleluya, un placer, un orgullo. Si esto está ocurriendo en tu vida, es tiempo que te apartes del mal. Es tiempo que busques tu relación con Dios. Direcciona
estos sentimientos a Dios y pídele de corazón que los borre de tu corazón, porque te van a hacer daño, te van a afectar y van a marcar un tiempo negativo en tu vida, y vas a mantenerte en la oscuridad si no te apartas de hacer el mal. Todos los malos, dice la palabra, serán destruidos. Y no queremos que tú seas uno de los que estén para destrucción, sino que seas uno de los que vayas a ser redimido a ir al reino de los cielos. Todos el que no se aparta del mal, de pecado, va a ser destruido. Ese es el fin del malo, la destrucción. El fin del malo será el fuego que arde con azufre, vive Jesús, el lago de fuego, donde irá todo aquel que hizo maldad. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay un lugar que nos espera si nos apartamos del mal y buscamos la paz. El Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el malo. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos lo librará. Hay bendición de parte del Señor cuando nos apartamos del mal. Él nos guarda, Él nos libra. Vive Jesús, aleluya. Y vemos que cuando nosotros nos apartamos del mal, vemos como los ojos de Jehová están solamente sobre los justos. Los ojos de Jehová no están sobre los injustos. Los ojos de Jehová no están sobre los que hacen maldad. Los que persisten están en la oscuridad. Dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Pero también hay un pero. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Los que hacen mal tendrán la ira de Jehová. Vive Jesús, aleluya. Y serán cortados de la tierra la memoria de ellos. Vive Jesús. Palabra directamente de Dios. Palabra que está inscrita en la Biblia. Vive Jesús. Proverbios 4:27 nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que pueden parecer el correcto, pero cuando tú te detienes y analizas ese camino, te podrás dar cuenta si es el camino que te está llevando, vive Jesús, a apartarte del mal, o el camino que te está llevando a seguir en la trayectoria del mal. Vive Jesús, aleluya. Hay caminos que muchas veces tomamos porque pensamos, vive Jesús, que nada va a ocurrir. Pensamos que no es nada malo. Muchas personas dicen: yo sigo en este camino porque nada es malo, vive Jesús. Pero verdaderamente es el camino que te puede estar llevando a la muerte eterna. Muchos dicen: no, todo me es lícito. Pero la Biblia también lo dice: no todo te va a llevar a la bendición. Puede decir el versículo: todo me es lícito, pero continúa diciendo: mas todo no me conviene. Todo puede verse bien, pero si sigues en ese camino, puede ser que algo que está en ese camino no te convenga, y el Señor quiere que tú te apartes del mal. Para muchos el camino del mundo es bueno. Esto incluye a nuestros jóvenes, nuestros niños y muchos adultos, porque Dios es amor. Muchos dicen: yo sigo aquí porque Dios es amor. Él hizo al mundo. Sí, ciertamente Dios creó al mundo. La Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno desde el principio, pero todo esto fue bueno hasta que vino Satanás a engañar a Eva. Ciertamente Dios hizo todas las cosas buenas, pero cuando entró la maldad al mundo, ya todo cambió. Hay personas que piensan que no necesitan estar en una iglesia para ser salvos. La Biblia dice, hay un versículo bíblico que dice, se encuentra en los Corintios, que no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque muchos dicen: no tengo que ir a la iglesia porque Dios me escucha, Dios me ama. Sí, Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Tengamos cuenta cuando nos estamos justificando, porque Dios conoce el interior del hombre. Él sabe lo que está en tu interior, Él sabe lo que emana en tu corazón.
Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Los únicos dos señores que existen es Dios y Satanás. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso que en Lucas 6:48 dice: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Funda tu casa sobre la roca. Funda tu vida sobre Cristo. Cristo es la roca. Que tu casa, que tu vida esté tan fundamentada que cuando venga el viento del problema y azote a tu vida, no te mueva, no te aparte del bien. Que cuando vengan, vive Jesús, esos momentos difíciles que le vienen al ser humano, tú puedas seguir en el camino del bien. Sepa tú dónde estás parado, vive Jesús. No te pares en la arena, porque en la arena vienen las olas, te dan y te llevan, vive Jesús. No hay, vive Jesús, firmeza cuando estás sobre la arena. Cuando tu fundamento es Cristo, aunque se levante la tempestad, tú seguirás de pies. Aunque las olas azoten tu casa con fuerza, no te tumbarán, porque estás sobre la roca. Vive Jesús. La roca es el fundamento sólido, fuerte y firme. Pero para poder nosotros mantenernos firmes y poder apagar los dardos de fuego del maligno, tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que crecer en esa sabiduría que solamente viene de lo alto. Afirma tu vida con Cristo. Busca esa paz, busca esa protección, que Dios está ahí siempre para protegerte, pero tienes que, vive Jesús, apartarte. No puedes servir a dos señores, no le puedes servir a Cristo y al enemigo a la misma vez, porque le vas a dar más prioridad a uno que al otro, vive Jesús, aleluya. La protección de Dios, aleluya, esa mano poderosa te librará, vive Jesús, aleluya, del lazo del cazador y de la peste destructora. Así que en esta preciosa tarde, estos son los consejos que te damos, vive Jesús. Que estar en el camino, vive Jesús, aleluya, que te hayas apartado del mal es el mejor camino que tú puedes tomar. El camino a Cristo es el mejor camino que puede tomar esta humanidad, especialmente en estos días donde estamos viendo, vive Jesús, aleluya, cómo se está aproximando esa venida de Cristo. Vive Jesús, un anuncio que la iglesia lleva haciendo por muchos años, aleluya, pero hemos estado pacientemente esperando y llevamos pacientemente llevándote mensaje tras mensaje, vive Jesús, aleluya. Y este mensaje de apartarse del mal no es una excepción, es un recordatorio, vive Jesús, de lo que puede hacer esa decisión de mantenerte en el camino, vive Jesús, aleluya, que te va a llevar a la perdición. Sal de ese camino y busca la paz en Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama.